el arrepentimiento, hermanos, es la condición indispensable para entrar en el reino de Dios. E incluso después de la conversión, después del bautismo, la vida cristiana, necesitamos seguir arrepintiéndonos porque seguimos pecando, ¿verdad? Y tenemos que seguir arrepintiéndonos. Amén. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Amén. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. No encubrí. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. El arrepentimiento es el punto de partida de la relación con Dios. No hay autenticidad de la vida cristiana si no ha habido un arrepentimiento auténtico. Nadie estará al beneficio de la gracia de Dios si no hay el arrepentimiento. Sabe, Dios es bueno y perdona, ¿verdad? Incluso vimos como Esteban, del cual hablaba el hermano, pidió que el Señor perdonara a los que le estaban apedreando. Y es la oración de Esteban. Pero es cierto que cuando perdonamos a alguien que no pide perdón, la pregunta es, a veces, liberamos nuestro corazón, perdonamos porque debemos perdonar. Pero no voy a hablar de nosotros, cristianos, que debemos perdonar. Voy a hablar de la persona que no se arrepiente. Si no hay arrepentimiento, él no va a vivir el perdón que le otorgáis. Y para la relación con Dios es lo mismo. Si no hay arrepentimiento, no vas a vivir ese perdón, esa gracia que está en el perdón. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermanos, es un dolor. Es una tristeza. Os voy a leer como sabéis, me gustan los diccionarios, y os voy a leer la definición del diccionario de la lengua española. Arrepentimiento es, escuchad bien porque es interesante, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho. Es el pesar. No es solo reconocer. Uno puede decir, sí, yo he matado a esa persona, pero no tener ningún pesar por ello. No es solamente un reconocimiento, sino es un pesar. El pesar que una persona siente por algo que ha hecho, que ha dicho o que ha dejado de hacer. Alguien se arrepiente. Cuando alguien se arrepiente, cambia de opinión y cambia de acciones. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de vida. Genera un cambio de vida, genera un cambio de mente, genera un cambio en la visión de hacer las cosas. Yo pude en mi vida hacer muchos pecados y muy horribles. Y en el momento pude haberlo hecho bajo la tentación. Pero hoy día, después del arrepentimiento, después de haber llorado delante del Señor, puedo mirar eso como barro, como veneno. Ve, hay un cambio. Aquel que se drogaba
le podía gustar en aquel momento, pero después de pasar a ser cristiano, del arrepentimiento, ya no lo hace. Pero ¿qué ocurre si no hay ese pesar? Si solo es un cambio de actitud, yo lo digo, no durará. No durará porque no ha habido ese arrepentimiento. No ha habido esa transformación, ese dolor. Uno puede decir algo a su esposa, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Mire, yo no volveré a hacer eso. Es verdad, me he equivocado, pero no volveré a hacerlo. Pero si no hay dolor, si no hay una pedida de perdón, entonces no va a ser un arrepentimiento eficaz. ¿Comprenden? Hay personas que se alejan de la iglesia durante años, viven en el mundo, y claro, todo va mal, y un día vuelven. Gloria a Dios. Oramos por eso. Pero yo le voy a decir si durará o no. Yo lo veré. Veremos si hay sufrimiento, si pide perdón, si hay un dolor por haber cortado la relación con Dios. Si es solamente una vuelta simple, como quien está presente y rellena un expediente para que Dios esté contento, esto no. El arrepentimiento es un sufrimiento que nos va a llevar a tener un pesar inmenso y no poder soportar las acciones que hemos hecho. Entonces vamos a sufrir y pedir perdón al Señor. Vamos a llorar delante de Él. Vamos a notar ese dolor del cual Jesús nos va a liberar. Entiende que si no hay ese dolor, pues el arrepentimiento es, pues lamento haber hecho, pero estamos hablando de una acción del Espíritu Santo. Ya lo voy a demostrar. Vamos a leer un salmo, el Salmo 51, Es el rey David. Vais a ver el arrepentimiento del rey David después de que tuvo ese adulterio con Betsabé, y es después de que el profeta Natán fue a él poniendo su pecado delante de él. El profeta Natán, los profetas en el Antiguo Testamento pues son un tipo del Espíritu Santo. Hablan de parte del Señor. Hoy día, después de Pentecostés, a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo habla directamente al corazón de cada uno. Entonces, mire, vamos a leerlo, pero quiero que observen lo que les contaba, el dolor, el pesar. Cómo busca la restauración, busca recuperar la aprobación de Dios. Y él está sufriendo por lo que ha hecho. Está llorando, tiene dolor. Eso lo habéis vivido, hermanos, ¿verdad? Bueno, nadie lo ha vivido. Entonces, tranquilos, yo continúo igual. Amén. Entonces, el arrepentimiento es algo que es un camino imprescindible para conocer el perdón, vivir el perdón. Es una forma de morir. Esos clavos, ese sufrimiento en la cruz, por los pecados que nosotros hemos hecho, es ese mismo sufrimiento. Uno va a pedir perdón por el daño que ha hecho. Entonces, te va a llevar a la muerte de esa parte de ti, del viejo hombre. Cuando alguien se convierte a Cristo, mira al viejo hombre como no quiere que resucite, quiere que se muera. Y lo ve como una carga. Ve ese pasado, ese pecado que tenía. Necesita una liberación. Esta semana he escuchado un testimonio. Era un chico, estaba en la radio, una radio cristiana que hay en Francia. Radio Buenas Nuevas se llama. Lo escucho cuando voy en el coche. Y ese hombre estaba haciendo comercio de droga. Vendía droga, vendía muerte.
Se beneficiaba de lo que va a llevar a muchachos y muchachas, y no solo muchachos, sino aquí se ve también personas, incluso personas mayores. Pues esa persona que repartía droga, también organizaba prostitución, que muchas veces estos van unidos. Y no sé si por la oración de alguien que le conocía, o la oración. Un día ese chico, a mí me llegó ese testimonio. Dice que estaba en un hotel en un país del Caribe donde iban a buscar la droga, y tenía ahí amigos, había ahí prostitutas, y estaba en un hotel de lujo, piscina, música y de todo. Pero mire cómo dice que en la habitación de ese hotel lujoso, es verdad que en los hoteles de lujo abres el cajón y a veces hay Biblias. Y también hay el Corán y hay Biblias. Y estaba ahí, se fue a la cama, y entonces cogió y cayó con ese versículo de Jeremías, dice: yo te mostraré cosas que tú no conoces. Entonces él se quedó con ese versículo, pero continuó su vida. Pero ya había algo que se había producido. Algo. Era adicto al sexo con prostitutas. Dice que su vida era una auténtica basura. Y cuando fue a Francia, a París, en el metro se encontró con, mire cómo hace el Señor las cosas, con un pastor que cogía el metro en París. Y estuvieron hablando y él le habló: sí, he leído un libro de la Biblia. Entonces el pastor le dijo: ¿sabes por qué has leído un libro de la Biblia? ¿Por qué? Porque el Señor te está buscando y te está hablando. Incluso si hoy te encuentras conmigo es porque Él te está llamando a venir al arrepentimiento. Mira, aquí está mi tarjeta. Mira, puedes venir a la iglesia, ven a hablar conmigo, yo voy a orar contigo. Vale, gracias. Y dice que al principio no, pero lo guardó, no tiró la tarjeta. Había algo que hizo que no quería tirar la tarjeta. Pero lo que le dijo, empezó a darse cuenta que él buscaba a Dios. Pero decía, tenía una vida tan horrible de drogas, de alcohol, de sexo, de toda la inmundicia que puede haber, de violencia, que no me atreví a ir a un lugar donde las personas son tan santas, dijo. Pero por la fuerza del Señor y de la oración de los hermanos de la iglesia, él un día pasó la puerta. Dice que el Espíritu Santo tocó su corazón. Era una reunión como unas de estas que estamos haciendo. Quizás una como lo del culto del amigo. Dice que el Señor tocó su corazón. ¿Sabe lo que pasó? No dio botes de alegría y ya está, y salió renovado. No, salió destrozado. El arrepentimiento. Notó toda la suciedad de su vida, todas las adicciones que tenía, y todas las personas que consumieron lo que él vendió, todo el dinero, los coches que tenía, todo lo que tenía, de repente lo miraba todo como barro. Él quería morir, ya no quería vivir. ¿Sabe por qué? Dice, porque de repente realicé lo que yo estaba haciendo, lo que yo había hecho. ¿No ve el dolor? Quería morir, no quería vivir más. Dice, no merezco vivir. El Espíritu Santo estaba obrando. Entonces el pastor que estaba lleno del Espíritu Santo le habló de Jesús, le dijo que él podía, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, no pueda perdonar. Aleluya. Pero ¿qué hubo primero? Un arrepentimiento, un dolor, hermano. ¿Comprende? Salmo 51, mire el dolor de David. David ha reconocido, no ha negado, ni ha escondido, ni ha disimulado.
Y por eso era un hombre de Dios. Llegó Natán, le dijo, ese hombre eres tú. Dijo, es verdad. Hombre valiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Usted ve como él ve la necesidad de que Dios limpie. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo ante tus ojos. Seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice, yo acepto la consecuencia del pecado. Y lo que pase, lo acepto porque eres justo, eres un juez justo. El pecado tiene consecuencias. El pecado destruye la vida, destruye nuestra familia, destruye nuestra iglesia. Puede destruir, tú no sabes cómo, es una bomba atómica. Pero está la gracia de Dios. Hoy predico una buena nueva, que tú puedes salir de aquí liberado, perdonado de ese pecado. Aleluya. He aquí en la maldad he nacido, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, mire cómo reconoce que necesita una regeneración. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Aleluya. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Quién puede hablar de Jesús y decir a alguien, Jesús te puede perdonar, si es una persona que él mismo no ha vivido el perdón de Dios, que no ha tenido el arrepentimiento de sus pecados? Y los pecadores se convertirán a ti. Lo dijimos el jueves para los que vinieron. Hablamos del poder de Dios, pero para poder hablar del poder de Dios hay que empezar por hablar por la muerte en la cruz. No solo la de Jesucristo, sino la de uno mismo, que es el nacer de nuevo. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Mire, ya parece como si hubiera ya recibido en su corazón el perdón, Ya está alabando al Señor. Porque cuidado, después del arrepentimiento viene la felicidad, hermanos, Esto es un camino de felicidad, es una liberación, es cuando uno se quita ese peso enorme del medio de su corazón y puede proclamar que soy libre. Al final del testimonio ese chico dijo que fue liberado de su adicción al sexo. Fue liberado de las adicciones que tenía. Claro que tuvo que hacer un camino largo, ¿no? De santificación y de reedificar su vida. Pero dice que ya era un hombre libre. Dice, yo era salvo y yo miraba mi antigua vida como barro. Dice, no sabe cómo yo comprendía las palabras del Pablo que decía, miro todo aquello como el barro. Eso es el arrepentimiento, hermano. Cantará mi lengua tu justicia. Ya está alabando a Dios. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el sufrimiento, ese dolor, el espíritu
quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros a tu altar. ¿A partir de qué momento podrás empezar una vida con Dios? Que Él va a reconocer los sacrificios, que va a reconocer tus obras. Después de lo primero, del arrepentimiento, de ese dolor y de pedir perdón al Señor. ¿Quién puede servir a Dios sin haber pedido perdón? ¿Quién puede servir a Dios sin haber realmente cambiado de vida, cambiado de rumbo, verdad? El arrepentimiento viene antes del perdón. Mire, San Juan el Bautista vino antes de Jesús, ¿verdad? Y él que predicaba el arrepentimiento. Y después vino Jesús para el perdón. Antes del perdón, el arrepentimiento. Lucas 24, versículo 46. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre el arrepentimiento. Y segunda posición, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y muy importante, el 48 dice, y vosotros, la iglesia, nosotros sois testigos de esas cosas. Amén. Testigo significa que tenéis que testificar, que tenéis que decir alrededor de vosotros que si te arrepientes y vienes a Cristo, entonces Él te dará una vida nueva. Amén. No digamos, ven a Jesús y tendrás un montón de bendiciones, reventarán tus graneros y todo ya y será fantástico. No digáis eso. Es venir a Cristo y Él perdonará tus pecados. Él te hará mostrar que tú eres perdido, pero que Él te puede dar la vida eterna. Aleluya. Amén. No habléis de bendiciones. ¿El Señor las dará o no? ¿O no? Pero eso es secundario, hermano. Lo importante es la gracia. Amén. Es la gracia. Amén. Es un cambio de mente, de conducta. El arrepentimiento provoca un repudio de la antigua vida. Es sentir tristeza, dolor de haber ofendido a Dios, y lleva una confesión del pecado. Un sincero deseo de no volver a ofender a Dios, y esto lo provoca el Espíritu Santo. Todos deben arrepentirse, y es una acción del Espíritu Santo que trae luz en el corazón. Es verdad que algunos no saben, están en el pecado y no tienen la luz, pero cuando alguien aporta la luz, es decir, la iglesia, va a aportar una luz. Puedes poner primera de Juan 1:8. Saltamos un versículo, va pasando el tiempo. Estoy solo al principio, pero no os preocupéis, va a ser igual en tiempo. Primera Juan 1:8. El Espíritu Santo lleva al arrepentimiento. Tiene que haber oración, hermanos. Puedes hablarle a una persona durante 1 hora y ponerle la cabeza así, como un tambor. No vas a provocar arrepentimiento. Solo le vas a provocar, sí, un dolor, pero será un dolor de cabeza, ¿vale? Entonces tomará una aspirina y te dirá, muchas gracias, ya iré algún día a la iglesia, y no volverá nunca. No, no es ese dolor que hay que provocar. No el dolor de cabeza, sino el dolor que provoca el Espíritu, ese fuego, ese dedo de Dios que ya empuja. Es cuando habló con la samaritana y le dice, ¿dónde está tu marido? ¿Sabes? Ese dedo que va directamente como una flecha ahí donde está la herida. Dice otra vez, primera de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Tiene que haber más?
Bueno, vamos a leerlo, no es lo que quería, pero voy a leer el otro, me habré equivocado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que yo quería leeros era, otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Amén. Es decir, para que alguien confiese su pecado y se arrepienta, todos tenemos a alguien, conocemos a alguien que nos gustaría que se arrepintiera, ¿verdad? Vale, entonces yo conozco a alguien que me gustaría que se arrepintiera, pero yo no voy a poder hacer nada. No voy a poder hacer nada por él más que orar y esperar que el Espíritu actúe. Amén. No insistas, no amenaces, no. Ten un buen testimonio. Eso habla. Un buen testimonio. Y ora por la persona. Y un día la verás venir. Amén. Aleluya. Es un reconocimiento. Es un dolor. Vamos a leer solamente Salmo 38, 18. Dice, por eso confesaré mi iniquidad, mi maldad, y me contristaré por mi pecado. Volver a la iglesia no es suficiente. O venir a la iglesia no es suficiente. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Y quién va a dar el arrepentimiento? El Espíritu Santo. Es decir, mire, he hecho este daño, pero la verdad no siento ningún dolor de ello. Vamos a orar por ti. Que el Espíritu traiga luz a tu vida. Que traiga ese sentir que viene de Dios. Y ya verás de manera diferente, vivirás lo que has hecho de manera diferente, pensarás, lo verás, lo hablarás de manera diferente. En resumen, estarás ya cambiando. Es el primer paso, hermano. Amén. Mire el hijo pródigo, Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. El hijo pródigo. Es igual que los que se van de la iglesia. Se llevan su parte. Pero después, después del desastre, quiere volver. Pero él no volvió a casa del padre diciendo, hola papi, ¿qué tal? ¿Qué tal, viejo? Oye, por cierto, se me ha acabado el dinero, ¿qué tal si me das un poco más? En ese caso, no creo que el padre lo hubiera acogido como la acogió. Y por cierto, el padre no mandó ningún emisario, ¿eh? El padre no mandó a nadie a ver. Dice, hijo, vuelve. No. Hay que esperar que el Espíritu haga su obra. Entonces un día volverá. ¿Cómo volverá? Veremos. Pero volverá. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero viene reconociendo su pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mire, la humildad se humilla a sí mismo. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión, fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento, hermano. Ese padre representa a Dios. Y la casa es la iglesia. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, qué maravilloso después de haber pecado, después de haber que te acojan y te besen.
te den un abrazo, hermano. Pero claro, hay el arrepentimiento. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle la nueva vida, la nueva vida. Y poned un anillo en su mano, es la alianza con el Señor. Y calzados en sus pies le devuelve la dignidad. Que el nombre del Señor sea bendecido. Es la sinceridad. Si no hay arrepentimiento, hermanos, está la muerte. Ezequiel 33:11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mire, la falta de arrepentimiento está unido a la muerte. Puedes continuar con la vida de pecado, pero que sepas que el salario del pecado es la muerte. Lucas 13, versículo 5, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Os digo, dice Jesús, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El grande, el pequeño, el mediano, el blanco, el negro, en lo que quieras, perecerá si no se arrepiente. Amén. Es duro esta mañana, pero es bueno. Esto puede liberar. Esas palabras, hermanos, esto está grabado aquí, ese ojo que me mira ahí. Aquel hombre, aquel vendedor de droga, fue liberado. No con una palabrita amable, fue liberado por la palabra de Dios. Porque alguien le dijo la verdad, aportó la luz. Si es tu caso hoy, que sepas que el Señor puede liberarte ahora mismo. Puede provocar en ti ese arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14, eso ya lo sabéis. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscasen mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces, solo entonces, si se humillan, si tienen el arrepentimiento, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, su vida, su familia, todo lo que hay. Señor, estás cercano a los que son contritos de corazón. Los quebrantados de corazón son los que son cercanos a Dios. Los orgullosos no conocerán, no serán levantados, al contrario, serán rebajados. Pero aquel que se humilla delante de Él, que reconoce su pecado, que reconoce, entonces Él será exaltado, hermano. Confiesa tu pecado al Señor. Confiesa y pídele dolor por lo que ha pasado. Vive la cruz. Entonces cuando conocerás el poder de Dios en tu vida. Amén.